¿Por qué Dios llama nuestra atención? ¿Por qué será que el Señor tiene que decirnos, ya pues, ya pues? ¿Por qué será eso? Que el Señor tiene que estar permanentemente pellizcándonos. Porque nosotros los seres humanos nos olvidamos, nos vamos quedando. Somos medios camarones para eso. ¿Saben lo que se dice del camarón que se duerme? Somos camarones. Muchos de nosotros nos dejamos llevar por las corrientes y vamos tranquilos, mientras nada me moleste. Y Dios no opera así. Nuestro Dios es un Dios fuerte, un Dios de guerra, un Dios que hace la guerra. ¿Por qué Dios es un Dios de guerra? Porque Él nos defiende. ¿Ha defendido a alguien alguna vez? ¿Usted ha defendido a alguien? ¿Se ha bajado de la micro a defender? ¿A defender a alguien? ¿Ha bajado corriendo a defender lo que era suyo? Defender significa ponerse en el lugar de otro. La defensa del Señor parte hacia nosotros desde que Él decide entregar su vida en la cruz. Él nos defiende. No conforme con eso, nos defiende aún a veces de nosotros mismos, guiándonos hacia donde Él quiere que vayamos. Entonces hemos venido hablando de su propósito, hemos venido hablando y aprendiendo de lo que el Señor hace, de cómo Él opera. Y hoy día el Señor puso en mi corazón que empecemos a hablar una serie de 3 palabras, 3 prédicas van a hablar acerca de la vida y la fe del reino. No es que el reino tenga fe, sino que la vida correcta y la fe correcta que debemos tener para realmente vivir el reino de Dios. ¿Cuántos quieren vivir el reino de Dios? Yo necesito vivir el reino de Dios. ¿Qué significa eso, Pastor Ismael? Significa que vivir el reino de Dios es dejar que Él guíe mi vida, estar bajo su dirección, dejar que Él gobierne. Eso es el reino. El rey reina, ¿cierto? Es un gobernante, dirige. Y lo primero que el Señor puso en mi espíritu fue este tema que se llama una fe violenta, porque para vivir en el reino de Dios tenemos que entender que no todo es dejar que la corriente nos lleve como el camarón. Antes de eso quiero decirles algo, quiero aclararles algo que el Señor puso en mí y hay una responsabilidad. ¿Por qué el pastor Ismael se empeña en enseñar ciertas cosas? En el libro de Oseas, en el capítulo 4, en el verso 6, no es necesario que lo busque, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y esta palabra es una corrección al sacerdocio. El sacerdocio son aquellas personas que llevan la responsabilidad de enseñar, de guiar al pueblo en labores o en materias espirituales. O sea, hoy día yo sería un sacerdote, ¿cierto? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Eso le está diciendo a los sacerdotes. Y yo me tomé de esta palabra sabiendo que es mi responsabilidad enseñar. ¿Cierto? Porque yo no quiero que el Señor me eche a mí del sacerdocio ni se olvide de mis hijos. Así es que quiero que abra todo lo que pueda abrir, sus oídos, sus ojos, la boca también si es necesario, ábrala nomás. A veces quedamos impresionados. Pero abra su espíritu para recibir. Orábamos antes de comenzar la reunión con un grupo de hermanos y los que llegamos antes. Orábamos, Señor, que nos predispongamos para recibir. Cuando yo vengo predispuesto para recibir, vengo con expectativas. ¿Sí? Mejor si me sorprenden. Pero si no, yo tengo una expectativa. Entonces, predispóngase para recibir. La fe violenta, una fe violenta. Si ustedes observan aquí, hay un hombre vestido de soldado. Tiene su armadura, tiene su casco, yelmo, tiene una lanza en la mano, tiene un escudo. No podemos ver el resto porque es una silueta. ¿Por qué el Señor habla acerca de una fe violenta?
quiero que vayamos a la Escritura, al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Mateo 11, versículo 12. El Señor Jesucristo hablando con sus discípulos y con algunas personas que lo estaban oyendo, refiere esta enseñanza y esta palabra. Mateo 11, verso 12 dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Diga conmigo, violencia. Y los violentos lo arrebatan. Diga conmigo, lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo busqué la versión NBI o Nueva Versión Internacional de la Escritura y dice lo mismo, pero me llamó la atención los términos que utiliza para que nosotros entendamos un poco mejor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Diga conmigo, aferrarse. Ahora sí entramos en materia. ¿Qué significa que el reino sufre violencia? ¿A qué se refiere que los violentos lo arrebatan? Para poder entender esto, tenemos que ir al origen de esta escritura. Porque a veces la traducción al español no nos queda tan claro. El Nuevo Testamento en casi su totalidad fue escrito en griego. Entonces yo fui al original y hay una palabra griega que se utiliza para designar esta forma que tiene el reino de Dios y que se traduce como sufrir violencia. Y es la palabra biazo. Biazo con B larga y con Z. Biazo. Y tilde o acento en la A. Biazo. ¿Qué significa biazo? Biazo es un verbo que significa ser violentado y también significa avanzar con fuerza. Significa también esforzarse. Biazo significa forzar o introducirse a la fuerza. Y luego el mismo texto dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos. Cuando habla de los violentos, la palabra en griego es diastés. Igual que la otra, con B larga, ¿cierto? Con B alta o con B, no con V. Diastés. Y el diastés es aquel que fuerza, el que empuja. A mí me gusta actuar. Voy a invitar actores. Van a tener que actuar. Entonces necesito, por favor, 2 voluntarios, hombres, grandes, que hagan algo por mí. Ya pues, 1 o 2, da lo mismo si lo que necesito es algo bien sencillo. Ya, Héctor, venga conmigo. Ya, un aplauso para el actor. Héctor va a actuar conmigo. Mira, póngase de frente a los demás. Vamos a hacer lo siguiente. Usted se va a apoyar contra mí y va a empujarme. Sí, yo soy chiquitito. Yo estoy forzándolo y él me está forzando a mí. ¿Sí? Si yo quisiera pasar por encima de él sería bien difícil, pero tendría que hacer más, ¿qué cosa? ¿Más qué? Tendría que hacer un esfuerzo, ¿cierto? Eso es biastés. Yo soy un biastés, yo soy alguien que está tratando de moverlo. Me cuesta, a lo mejor no lo voy a lograr, pero lo intento. ¿Se entiende la idea? Muchas gracias, denle un aplauso fuerte, gracias Héctor. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque para entender lo que el Señor Jesús está enseñando aquí acerca del reino de Dios y todo lo que significa, tenemos que comprender la raíz de la palabra. Cuando Él dice sufre violencia, no significa que yo tengo que andarme agarrando a combo. Dentro del reino yo no peleo, yo me esfuerzo. Yo fuerzo. ¿Qué significa que me esfuerzo?
¿Sobre qué tengo que esforzarme? Hemos venido aprendiendo acerca de nuestro carácter, de cómo Dios nos va llevando, que muchas veces tengo que pasar por encima de mí, de las animosidades que se dan. ¿Qué es una animosidad, pastor? Un enojo chico, po. Ando molesto. No me hablé hoy día que ando idiota. Por ejemplo, ¿cierto? Pobre del perro o el gato que se cruce. Se transforma en el gato volador. Contra eso yo tengo que luchar. Contra lo que está detrás, lo que ocasiona eso. Cuando el Señor habla del reino que sufre violencia, se refiere a esas cosas, se refiere que para estar en la paz de Dios, para vivir en el bienestar de Dios, tengo que pelear contra esas cosas. Y contra aquello que lo provoca, porque en el mundo espiritual nuestras conductas tienen una raíz espiritual. Es así como entendemos que está el espíritu de temor, el espíritu de orgullo, el espíritu de fracaso, el espíritu de todo lo que usted pueda imaginarse. Todo tiene una asignación. ¿Y cómo así funciona? Funciona de la manera más sencilla, sembrando pensamientos. Entonces viene un demonio chico de repente, que es un demonio de temor, y lo asusta a uno. Y si uno tiene una debilidad en su carácter respecto al temor, va a incrementar el efecto de ese pensamiento. Porque a veces el temor no es tan real, pero uno se asusta igual y teme. Y cuando uno teme abre puertas, pero me estoy desviando del tema, porque lo que yo quiero decirle es que lo que el Señor está diciendo aquí, que todo lo que significa su reino, el reino de los cielos, el bienestar, la paz, el gozo. En el reino de Dios hay justicia, paz y gozo. Todo eso que envuelve una plenitud se debe buscar con desesperación. Se tiene que usted esforzar para buscarlo. La semana pasada y la anterior, ¿cierto? Aprendimos del clamor. ¿Qué significa clamar? ¿Por qué Dios pide que nosotros clamemos? Clama a mí y yo te responderé. Porque el clamor no es una oración como la que hacemos antes de dormir. Oh, Señor, gracias por este día, gracias. No, el clamor es intenso. El clamor es desesperado. El clamor es no tengo opción. Clamaré al Dios Altísimo, aquel que me favorece. No tengo opciones. Voy a hacerlo con desesperación. Como cuando usted necesitaba protección porque le salió un perro en la calle y estaba llegando a la puerta de su casa, pero el perro lo está atacando. ¿A quién grita usted? ¿Qué es lo primero que se le viene? Usted es un niño. ¡Mamá! ¡Papá! Ese es un clamor desesperado. Lo que nosotros tenemos que entender es que esta cosa de vivir en el reino no consiste en ir a la iglesia solamente. No consiste en cantar lindas canciones. No consiste en aprender y echarlo al olvido. Esto consiste en esfuerzo. Ahora, eso es que el reino de los cielos sufra violencia. Muchas de las cosas que tú estás viviendo pueden mejorar si te esfuerzas. ¿A qué? A buscar a Dios. Si tú te esfuerzas, pastores que hoy día no tengo ganas de orar, eso es esfuerzo, hazlo igual. Pastores que no quiero seguir, hazlo igual. Oblígate, esfuérzate, fuérzate. Eso es, tú eres un biastés, tú eres un violento, tú eres alguien que fuerza, que es enérgico. Ahora, con una fe violenta, nosotros podemos persistir a pesar de las dificultades y a pesar de no ver nada. Por eso es que el reino de los cielos sufre violencia. Y yo quiero que entremos más en materia porque normalmente la gente que no conoce a Dios se arranca de Él porque le es más fácil amar las pasiones de este mundo, sus deseos, su carne, ¿cierto? Su comodidad. Pero los que hemos nacido de nuevo se diferencian de estos anteriores en que
en su interior empieza a surgir algo que se llama hambre espiritual. Hay un hambre, hay una necesidad. Si yo he nacido de nuevo, necesito comer. Los recién nacidos no saben hacer nada, no pueden caminar, no pueden hablar, pero sí saben comer. ¿Y qué manera de comer? Un recién nacido lo ponen cerca del pecho de su madre e instintivamente abre la boca y busca. ¿O no? Porque tiene hambre. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Si usted nació de nuevo, ¿por qué no tenemos tanta hambre entonces? Ahora, hoy yo quiero que aprendamos que quizá la forma en que estamos entendiendo y practicando nuestra forma de creer, nuestra forma de buscar, hay que mejorarla. Diga conmigo, mejorar, cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que le busquemos. No hemos estado buscando de la manera correcta. Y el Señor anhela que nosotros sintamos amor y pasión por su presencia. La presencia de Dios se ama, se anhela, se desea. El proyecto y el deseo del corazón de Dios es que tú y yo, a pesar de que Él nos lleve al desierto en alguna circunstancia, entendamos que esa estadía en el desierto es porque Él quiere hablarnos de amores. Y quiere atraernos. Cuando pasamos por un desierto, significa que estamos pasando por una prueba, una dificultad, un problema muy grave. Eso es un desierto. Pero ese no es el momento de abandonar la carrera, ese es el momento de aferrarnos a Él. Y a pesar de eso, el deseo y el sueño del corazón de Dios es que nosotros entendamos que no somos nada sin Él. ¿Sí o no? Y tradicionalmente decimos y entendemos nosotros que la fe es el hecho de creer, ¿cierto? Si yo le preguntara, bueno, ¿qué significa tener fe? Creer en Dios. Pero nos quedamos solo en esta definición y en realidad la fe es un concepto mucho más amplio y que posee algunos otros matices. ¿Y por qué, pastor, estás hablando ahora de la fe? Porque la fe significa entender lo que Dios puede hacer por ti, lo que Dios quiere hacer por ti y en ti, y confiar en lo que Él sabe. Eso es fe. Y yo quiero hablar hoy día acerca de lo que significa creer, porque estamos hablando de una fe violenta, la fe que es la definición de forzarme a creer. Así que quiero que analicemos hoy día cuáles son los 3 primeros niveles de la fe correcta. ¿Cuántos niveles vamos a ver? Solo 3. La fe con violencia, esta fe violenta de la que habla el Señor Jesucristo en el libro de Mateo. Y lo primero que tenemos que saber es que no se trata solo de creer. Creer es la entrada. El primer nivel, nivel 1, creer es la puerta de entrada. Eso es lo más fácil. Creer es lo más fácil. El creer se gestiona y comienza en el corazón. Yo en mi corazón te empiezo a creer y se complementa con lo que mi boca confiesa y declara. ¿Dónde sale eso? En Romanos capítulo 10. Ahora sí te voy a pedir ayuda, Santito. Romanos 10, versículo 8. La parte B de este versículo, los segundos reglones, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? Siga, por favor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Algo ocurre cuando creemos con nuestro corazón. Y cuando lo complementamos con lo que confiesa nuestra boca, que Jesucristo es el Señor, y creemos con todo nuestro corazón que Dios lo pudo levantar de los muertos, algo ocurre. Nuestra alma cambia. Somos rescatados. Hay un cambio ahí y todo se genera con el creer del corazón. Y el verso 10 explica, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El creer es la puerta de entrada para todo lo que significa la fe y la vida del reino. Lo primero que tenemos que hacer es creer. Levanten la mano todos los incrédulos. Un solo honesto.
¿Sabe que todos somos incrédulos? En algún área, algunos más, otros poco menos, pero todos somos incrédulos. Todos. Todos hemos dudado. Todos hemos dudado, todos hemos tenido temor. Y el temor es una muestra de incredulidad. Sí, ¿por qué? ¿Qué dice la Biblia? No temas porque yo estoy contigo. Y si yo temo, no creo que Él está conmigo. ¿Somos o no somos incrédulos? El creer es la base, nuestra plataforma, de ahí hacia arriba. Yo me aferré a otras, busqué otras traducciones de la Biblia para que entendamos. Mire, esto mismo que leímos, pero en la versión, nueva traducción viviente. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo ante los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. O sea, lo que hace el creer en nosotros es abrir la puerta hacia todo lo de Dios. Creer es solo el comienzo y no basta solamente con verbalizar que creemos. Porque a veces nos basamos en esto, no, pero sí, hay que creer con el corazón y con la boca se confiesa y ya estamos. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros decimos creer, pero en el fondo no lo hacemos. Como este ejemplo que yo les decía, si tengo temor es porque de verdad no estoy creyendo que Dios puede ayudarme. Si yo tengo angustia en mí y me aferro a eso, a las heridas de mi pasado y a todo lo que Dios ha querido sacarme, y me sigo aferrando y me sigo porque no es que usted no sabe lo que me hicieron. Sí, no sé lo que te hicieron. Pero sí sé que Dios te puede rescatar. Ah, sí, pero es que usted no sabe lo que me hicieron. Y estamos ahí y nos damos vuelta en el ciclo. Si cada vez que Dios nos quiere rescatar, yo vuelvo atrás a recoger todo lo que Dios me sacó, significa que no estoy creyendo de la manera correcta. Porque creer no es solamente decir que creo. Tenemos que saber que esa fe que comienza en el corazón va a ser puesta a prueba. O sea, el Señor va a decir, a ver si es tanto. Y se para aquí el Señor como se paró Héctor. Y nosotros empezamos a tener alguna dificultad. Y entonces nuestra fe se ve con resistencia. Y algunas veces nuestra fe se debilita y nos da como el chavo, ¿cierto? Y quedamos ahí. Creer y decir que creemos no es lo mismo. Juan capítulo 11 narra la historia del milagro que el Señor hizo para resucitar a Lázaro. ¿Cuántos saben quién es Lázaro? Lázaro fue un hombre que se murió. Su gran participación fue, se enfermó y se murió. Y el Señor lo llama, ¿cierto? Lázaro, ven fuera, y sale Lázaro y el Señor lo resucita. Pero no quiero que nos centremos en Lázaro, quiero que nos centremos en sus hermanas. Ya hablé de ellas la semana pasada. Voy a leer rápidamente. Desde el verso 11, San Juan 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Él estaba hablando con sus discípulos porque no estaban en la misma ciudad, ¿sí? Tenía que ir a la ciudad de Lázaro para resucitarlo. Le mandaron a decir, tu amigo está enfermo. Y él dice, ok, nos vamos a quedar un tiempo más, se quedan ahí. Y luego pasa esto, que conversa con sus discípulos. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaban del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Las cosas que Dios permite que sucedan son para que. ¿Quién lo dijo? Un 7. Anótelo. Las cosas que Dios permite que pasemos son para qué? Para que creamos. ¿Por qué entonces nos afligimos tanto cuando el dinero no alcanza a fin de mes? ¿Por qué nos afligimos cuando el médico dice, chuta, ¿qué edad tiene usted?
46. ¿Y se ha hecho el chequeo? Y nos empiezan los temores, los hormigueos en la espalda. Mi papá se enfermó de la próstata. Tenía 46 años cuando se hizo el examen. Y empieza todo el pensamiento y la maquinación y el temor. Se te descompone el estómago. Todo eso que nos pasa reactivamente, todo lo que reaccionamos, parte porque nosotros pensamos y dejamos de creer. Por eso que las cosas que suceden son para que creamos. Sigo, me salto al verso 20. Ya el Señor se encontraba ahí, llegó, le preguntó dónde lo pusieron. Vamos para allá, ahí está. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo al Señor Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. En el fondo, yo sé que si tú hubieras estado aquí, Lázaro no se muere. Pero con su boca dice: pero yo sé que si tú puedes orar a Dios y algo puede pasar. O sea, ¿tenía fe o no? Tenía fe. Marta creía. Yo sé que lo que le pidas al Padre, Él te lo va a dar. Si tú oras por Lázaro, no está escrito así, pero si yo sé que si tú oras, ok. Jesús le dice, verso 23, tu hermano resucitará. Y aquí es donde empieza nuestra contradicción, porque por una parte vemos una Marta que está segura de lo que Dios puede darle a Jesucristo, una respuesta rápida, pero por otra parte vemos que no era tan así, porque le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Cuando todos se levanten, cuando tú regreses, yo sé, sí. Y el Señor Jesús, yo creo que se agarra la cabeza. Le dijo Jesús, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y aquí viene el juego. ¿Crees esto? ¿Tú crees esto? Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Estamos listos, Marta, ya, ¿lo entendiste? Vamos entonces donde Lázaro. Cuando decimos creer, nuestra fe va a ser puesta a prueba. Con cosas pequeñas, no tan pequeñas, grandes y muy grandes. Va a ser puesta a prueba. Las cosas pequeñas son nuestro primer nivel, como por ejemplo pasar por encima del no temas, ¿cierto? Yo tengo temor. ¿Qué voy a hacer? Eso es una prueba de mi fe. Y Dios sabe, y entiende esto, hermano, hermana, Dios sabe que si Él está contigo no te va a pasar nada. Él te va a sacar del pozo de la desesperación, Él va a hacer que la cosa sea diferente. Luego nos saltamos al verso 39 del mismo capítulo, donde el Señor Jesús llega a la tumba. Dijo Jesús, quiten la piedra. Y luego sale Marta otra vez. Diga conmigo, Marta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. O sea, ya le sale olor, porque es de 4 días. O sea, hace 4 días que se murió, Señor. Y el Señor Jesús, yo creo que aquí ya le puso su cachamal ya. ¿Cierto? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Muchas veces no somos capaces de pasar ni siquiera el primer nivel. Necesitamos empezar a creer como Dios dice que lo hagamos. No sirve solamente decir que creemos. El hablarlo es una parte. Pero Dios nos lleva a desarrollar nuestra fe en situaciones complejas. Hermano, hermana, el venir a Cristo, el vivir al Señor, el vivir en el reino, no significa que no vas a tener problemas. Significa que los vas a poder enfrentar con alguien mayor que tú.
La enfermedad puede estar presente y Dios te puede sanar de ella. El temor va a querer atacarte, pero Dios te puede dar valor y valentía. Quizá vas a sentirte solo o sola, pero si entiendes que Él es tu compañía, vas a enfrentarlo diferente. La Biblia en ninguna parte dice, a partir de ahora nunca más tendrás problemas. De hecho, todo lo contrario, dice, es necesario que vengan tropiezos. Es necesario, diga conmigo, necesario. Necesario, es algo que va a pasar sí o sí. Muchas veces nosotros no entendemos que si mantenemos nuestra propia manera de ver y de entender y vivir a Dios, jamás podremos creer lo que Dios ve. Porque Él sí lo ve. Ya está. Somos parte del resultado de lo que Dios vio y diseñó en la eternidad. Somos parte del resultado. Y hacia dónde inclinemos la balanza va a depender de nuestra fe, de cómo creamos y cómo lo hagamos. ¿A lo Frank Sinatra? A mi manera. ¿O a la manera de Él? ¿Cómo vas a creer? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios significa, oye Marta, yo soy la resurrección, ya te lo dije, yo soy la vida. ¿Crees esto? El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? El secreto parte ahí. Creer lo grande, creer lo inmenso. Yo me gozo cuando ustedes piden o envían peticiones de oración por alguien que está muy mal. Me gozo por eso, porque eso significa que sí creen que Dios puede hacer algo. Pero ¿y si creemos para eso? ¿Por qué no creemos en las cosas sencillas? El evangelio, el vivir la vida del reino es algo práctico. Yo necesito a Dios en lo básico de mi vida para poder avanzar al siguiente nivel. No puedo ser luz de la calle y oscuridad de mi casa. No puedo. Yo no puedo predicarle a otro algo que yo no estoy viviendo. Yo tengo que aprender lo básico. Por eso es que les digo, hermanos, no podemos nosotros pasar por alto esto que el Señor quiere enseñarnos, porque si Él quiere llevarnos a un año de avivamiento, primero te tiene que separar de aquellas cosas que no están correctas. Si no podemos creer como Dios ve, no podremos acercarnos a su gloria. Porque si crees, ves la gloria. Si creemos, vemos su gloria. Ahora, no basta solamente con decir que creo o sentir que creo. Tenemos que hacer algo. Diga conmigo, voy a hacer algo. Y eso nos abre el nivel 2. ¿Cuál es el nivel 2? Primer nivel era creer. Y eso es solo la puerta. Segundo nivel, actuar en coherencia a lo que digo creer. Y esto sí que es difícil. Porque el actuar en coherencia a lo que yo digo creer va a hacer que pueda avanzar. Si yo no soy coherente con lo que profeso, voy a estar siempre así, volviendo al mismo punto. Y voy a tratar de avanzar, pero tarde o temprano voy a volver al mismo punto. El avanzar en fe, el crecer en Dios, el seguir al siguiente nivel, tiene que ver y está directamente relacionado con mis actos y mis frutos. Creer tiene que ser equivalente a lo que yo hago. El avanzar en fe, o sea, actuar con coherencia a mi fe, a lo que yo estoy diciendo, tiene que ver con fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Han escuchado de eso? Señor Jesucristo habla a sus discípulos en el libro de Juan, les dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. ¿Se acuerdan de ese versículo? Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Yo quiero que busquemos la escritura en San Juan capítulo 15,
Yo busqué una versión que dice, que se llama Nueva Biblia Viva. Me gustó mucho porque dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si alguna de mis ramas no da uvas, la corta. Pero a todas las ramas que dan fruto, diga conmigo, fruto, dígalo fuerte, fruto. Ahora diga fruto así, levantando un dedo, el dedo número 1. Diga fruto. Fruto, habla en singular. El que da fruto es uno. Puede ser un durazno, una pera, pero uno, ¿sí? Todo aquel que da fruto, las poda para que den todavía más fruto. Ahora diga así. Más fruto. ¿Sí? Verso 3, ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he dado. Sigan unidos a mí y yo seguiré unido a ustedes. Así como una rama no puede dar fruto por sí misma, separado de la vid, ustedes tampoco pueden dar fruto si están separados de mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará, ahora sí necesito hacer un malabar, mucho fruto. Eso. ¿Quién puede con las dos manos? Ayúdenme porque yo estoy haciendo mucho fruto. Fruto, más fruto, mucho fruto. ¿Por qué, pastor, nos habla de frutos? ¿Por qué nos habla de actitudes? Ay, Señor. Verso 7. Si ustedes siguen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les dará. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y de esta manera muestran que son mis discípulos. Para dar fruto primero debo permanecer pegado a Cristo. Si yo corto mi relación con Dios, no voy a dar fruto. ¿A qué fruto se refiere? A mi cambio, a las cosas con las que yo estoy peleando, a esas cosas que me hacen la guerra, los que se oponen a mi fe, esas pequeñas pruebas por las que tengo que pasar por encima. El fruto es el resultado de haber escuchado la palabra de Dios que te dice no temas, y yo en realidad me cuesta, pero empiezo a no temer, a confiar. Eso es un fruto. ¿Sí? Cuando dice la Biblia que tienes que perdonar, ay, me cuesta hacerlo, pero empiezo a creer que en realidad el Señor me está llevando a eso para sanidad de mi alma, no para el beneficio del otro, sino porque yo me ensucio. Cuando uno no perdona es como que se bañara en alquitrán. Uno está pegoteado, incómodo. ¿En qué? No se sale la mancha con nada. Y el otro que ofendió se fue bailando feliz. Y uno queda con el dolor. ¿Cierto? Ya, no nos vamos para allá. Cuando yo paso por encima de eso, lo que estoy haciendo es creer a esa palabra. Y estoy permaneciendo en la palabra. Estoy permaneciendo en Cristo. Cuando yo pongo en práctica la palabra en mi vida, permanezco en Él. Si no, soy como esas cosas que simplemente tienen un imán que a ratos se pega y a ratos se despega. Pero nosotros no podemos funcionar así, como un broche que a ratos se abrocha y otras veces se abrocha. O sea, me acuerdo de Dios cuando me conviene, pero cuando no me conviene y no hay cosas que yo no quiero, entonces me separo. Entonces lo dejo un rato, total, el Señor me perdona y luego yo vuelvo y digo, Señor, aquí estoy otra vez. Dios quiere una unión permanente. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, van a tener un resultado. Ustedes van a dar fruto. Y no solo fruto, van a dar más fruto y mucho fruto. Y eso es la fe violenta del reino. Esa es la vida correcta del reino. Porque actuar de acuerdo a lo que un día dije creer me afirma en mi propósito en Dios. Si yo creo que Dios me llamó con una razón para algo,
pero luego me olvido un poquito de estas cosas y paso por alto, no importa, me pego un desliz. En el fondo me estoy alejando de lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo o de esa expectativa que Él tiene de mí. Y estoy retrasando el proceso. Pero el ser coherente, el actuar de acuerdo a lo que dije creer, me afirma en mi propósito, me guía en el día de la incertidumbre y me protege en medio de la angustia. Pero tengo que empezar a ser coherente. Si digo que creo, entonces me aferro con todo. Yo voy a creer, aunque no vea nada. Pero si yo me mantengo en mi postura de que hoy día sí, mañana no, puede ser que mañana tal vez, voy a darle lugar a la duda en mí, y la duda lo que va a hacer va a debilitarme, va a angustiarme, me va a alejar del Señor. Pero los hijos de Dios creemos a pesar de no haber visto nada. Esta iglesia camina en fe aún sin ver nada. Allí lo dice. Caminamos por fe aún sin ver nada. No caminamos por vista, lo hacemos por fe. Actuamos y avanzamos a pesar de aún no ver la respuesta del cielo. Porque sin duda, y su pastor lo sabe, su pastora lo sabe, Dios responderá. Dios está trabajando, Él está obrando a favor de aquellos que le aman, que se aferran a su palabra y a sus promesas, porque Él es fiel. Amén. Amén. Entonces, caminamos por fe y damos frutos por fe. El fruto no viene simplemente por mi esfuerzo, viene por producto de mi fe. Cuando yo creo que la palabra de Dios puede transformarme, entonces empieza a ser efectivo el cambio. Y en esto quiero hacer hincapié, hermanos, tenemos que creer desde la A hasta la Z. Si yo creo la A, la B, la C, pero no la D, estoy en una falta y mi corazón va a sufrir las consecuencias. Y mi alma va a ver las consecuencias. Porque nosotros tenemos que empezar a vivir esta fe activa, esta fe violenta, esa que se aferra a la palabra y que fuerza a las tinieblas a retroceder. Solo así, ese fruto que ya estamos dando va a ser multiplicado, va a ser más fruto. Y va a llegar a ser mucho fruto. Porque ese es el deseo de Dios. Fruto, no mermelada. Fruto. El fruto es único. La mermelada es diluida. Quiero que haga una declaración de fe conmigo, porque con el corazón se cree, pero con la boca se... La palabra confesar significa declarar. Voy a declarar mi postura. Yo quiero que diga, yo voy a avanzar en fe. Todos aquellos que no lo hagan, significa que no han entendido nada de esta palabra. Porque si eso es tener fe, ¿sí o no? Decir lo que voy a hacer. Pues. Yo voy a avanzar en fe. Dígalo. No lo puede hacer sola. No lo puede hacer solo. Tiene que hacerlo con Él. Entonces no confíe y no diga, es que me voy a casar con mis palabras. No, significa que usted todavía no está creyendo que Dios quiere ir de su mano. Entonces, si yo voy a avanzar en fe, voy a proceder de manera coherente a lo que represento, porque yo soy una hija, soy un hijo del Rey de Reyes. ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte al Señor? El tercer nivel y último es avanzar con una fe violenta. Me hace ingresar al reino de Dios. ¿Cómo es esto, pastor? Cuando yo empiezo a creer con esta fe desafiante, esta fe que no ve mis limitaciones, que no se fija en lo físico, esta fe que confía, esta fe que cree a los desafíos de Dios. Cuando empiezo a creer así, eso me hace a mí introducirme en el reino, me hace entrar al reino. Porque esa fe que ya pasa a los niveles de la razón, me lleva a hacer actos desesperados y violentos en busca de la respuesta de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, tenemos la exégesis o la explicación más amplia de lo que significa la fe.
y que aparece en la Biblia. Hebreos 11. Una fe coherente, una fe violenta, una fe que avanza. Hebreos 11, verso 6, parte diciendo, pero sin fe es imposible. Diga conmigo, imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo primero que yo tengo que hacer, si quiero tener a Dios en mi corazón, es tener fe. Si yo no puedo creer, ya estamos en problemas. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea realmente que le hay, o que Él existe, o que Él es verdad, y que es galardonador de los que le buscan. Esta palabra galardonador significa el que da el galardón, el que da el premio, el que da la recompensa, aquel que trae la respuesta, aquel que trae la sanidad, aquel que trae la resurrección a tus sueños, a tus diseños. Ese es el que tú estás buscando. Tú no estás buscando una iglesia que te acojan y que te abracen, y no estás buscando solamente unos pastores simpáticos, no, tú estás buscándolo a Él. Que no se te olvide cuál es tu motivación para estar aquí, que no se te olvide cuál es tu real motivación. Nosotros somos instrumentos, somos un brazo, una mano visible de lo que es el amor de Dios. Y te vamos a poder abrazar, y te vamos a recibir, y te vamos a apoyar, y te vamos a empujar. Pero tú lo estás buscando a Él. Si tú tienes claro en tu mente que tu relación parte directamente con Él, grandes cosas van a suceder. Entonces dirán entre las naciones, cuán grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Se acuerdan de la semana pasada? La fe violenta nos hace ingresar al reino de Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe se condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y así empieza a hablar de Abraham, de muchos personajes bíblicos que tuvieron que enfrentarse a situaciones. Por la fe Daniel cerró la boca de los leones. Por la fe. La fe violenta, la fe que empuja, que te fuerza, a pesar de las dudas que se puedan presentar, y tú decides creer, yo decido mantenerme aquí, no voy a abandonar mi posición, vengan lo que vengan, están viniendo los aviones, van a bombardear, pero yo no dejo mi posición. Dios dijo que iba a estar conmigo, así que Él me va a librar. Esa fe llevó a Sadrac, Mesac y Abednego, 3 hombres hebreos, a decir, no vamos a adorar una imagen, no nos vamos a postrar, es que los voy a meter en el horno de fuego. Será, pero no voy a hacer lo que el mundo dice, no voy a ir tras las corrientes de este mundo, porque mira, hay 2 posibilidades, le dijeron al rey. Dios o nos salva o nos vamos con Él. Si Él quiere, me salva. Si no, no me salva, pero yo estoy seguro igual. Eso es fe. Por la fe. Termina el libro de Hebreos, el capítulo 11, verso 32, 33. ¿Qué más digo? Por el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de la espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Lo que puede hacer Dios por ti, tú lo estás limitando al no creer. Lo que Dios puede hacer contigo, yo lo estoy limitando, tú lo estamos limitando porque nosotros le ponemos barreras. ¿Será tan así? Ese es un espíritu que se llama relativismo. Todo parte cuando uno dice, bueno, todo es relativo, depende de dónde lo estemos mirando. Para ti significa algo, para mí significa otra cosa. La Biblia dice acerca de Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nos dice, y una verdad de tantas otras. Si yo parto de esa base, tengo que aprender que Él es mi camino, Él es mi verdad, Él es mi vida. Si yo sigo su camino, Él va a ser mi verdad y eso va a producir en mí vida. Si ya te cansaste de andar en tristeza, si ya te cansaste de andar ahí al 3 y al 4, es tiempo de empezar a creer.
Porque la fe es la que trae la respuesta, la que nos inserta en el reino, la que nos mueve ahí. Y vamos de gloria en gloria, avanzando, avanzando. Yo no voy a retroceder, yo voy a avanzar. Esta iglesia va a avanzar. Aunque usted no lo crea. Aleluya. Lo último. El Señor Jesús, cuando sana a este paralítico que le meten por el techo, ¿cierto? Lo bajan con cuerdas. Muchas de estas cosas no van a tener que ver contigo. Muchos de los problemas no van a tener que ver contigo. Van a tener que ver con otros. Pero aún en eso, Dios necesita ver tu fe. Al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. No le dijo te sano. No le dijo eso, le dijo tus pecados te son perdonados. Hay una misión que tú y yo tenemos que compartir. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Hay personas que necesitan a Cristo, pero estamos tan preocupados de lo que a nosotros nos pasa que nos olvidamos de atraer a los paralíticos, que nos olvidamos de subirnos a los techos y abrir el techo y romperlo si es necesario y conseguirnos cuerdas. Nos olvidamos de facilitar la llegada de otras personas, nos olvidamos, porque nos importa más lo que a mí me pasa, lo que a mí me duele, lo que a mí me hicieron. Y por eso es que Dios te quiere sacar de ahí. Por eso es que necesitas forzar. Por eso es que el reino de los cielos desde el tiempo de Juan el Bautista sufre violencia, y solo aquellos que sean capaces de forzar y ser violentos, ser biastés, van a arrebatarlo. El diablo confunde nuestras mentes, el diablo confunde, nos distrae, nos hace jugar con las bolitas, mientras él se lleva la torta. Él nos entretiene con las migajas, mientras él se lleva el premio mayor. ¿Cuál es el premio mayor? La gente que se pierde. Si estamos diciendo haber creído en Jesús o decimos creer en Él, esa fe nos sirve si no nos arriesgamos a ir más allá. Si no nos esforzamos, si no buscamos con desesperación como la mujer del flujo de sangre. Porque nuestra fe se vuelve efectiva cuando nuestras obras, no estoy hablando de las buenas obras, no estoy hablando de las cosas que yo hago para bendecir a alguien, estoy hablando de mis acciones, ¿cierto? Mi fe se vuelve efectiva cuando mis acciones son coherentes con lo que yo digo creer. Cuando son desafiantes, mis acciones son desafiantes frente a la duda y al temor que me rodean. Eso es tener una fe coherente. Estoy muerto de miedo. Pero a pesar de eso decido creer que Dios me va a ayudar. Eso es ser desafiante. Eso es ser desafiante. Cuando tú desafías la duda, cuando tú desafías el temor, cuando tú desafías al diablo, él empieza a retroceder. ¿Sabes qué? Satanás te desafía a ti con estas cosas. Pero si tu fe se vuelve firme, tú empiezas a invertir el desafío. Tú lo estás desafiando a él porque tú estás confiando en alguien mayor, en aquel que ya lo hizo todo posible. Tú estás confiando no en tus fuerzas, no en tus méritos. Si tú lo entiendes así, no soy yo, tú empiezas a decir como dijo el rey David: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no estoy solo, Él es mi Padre, Él me ama, Él dio su vida, entregó a Cristo en la cruz para que yo fuera lo que soy hoy día. Y muchos cristianos hoy día viven como distraídos. Y Dios quiere volvernos al diseño original. Él ya venció, Él ya ganó, nosotros disfrutamos de su victoria. Él está sentado a la diestra del Padre. Su victoria es nuestra, su vida es nuestra vida. Pero no tenemos que olvidarnos, no somos nosotros peleando la batalla. Él la pelea por nosotros.
Él la pelea por nosotros. Quiero que te pongas en pie, por favor. La fe violenta, la vida del reino, te va a desafiar a creer. Dios te va a desafiar a creer. Pero si puedes creer, dice la Escritura, al que cree, complete la oración. ¿Qué dice? Al que cree, algunas cosas le son posibles. No, ¿qué dice? Al que cree, todo le es posible. Y es que yo no creo que mi papá pueda cambiar. Yo no creo que esto pueda suceder. Sáquelo de su lenguaje. Sáquelo. ¿Será tan así? Sáquelo de su lengua. Porque con el corazón se cree, pero que con la boca se confiesa y se declara y se afirma aquello que sale del corazón. Porque cuando uno escucha lo que está diciendo y le pone atención, entonces sucede una sinergia en uno. Y esa fe se vuelve firme. Los judíos cantaban. Al salir de Egipto, María, la hermana de Moisés, hizo un salmo. Y hoy día nosotros lo cantamos. Bueno, no hoy día aquí, pero la iglesia. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Lo que pasó ahí es que María empezó a cantar y a declarar lo que Dios ya había hecho. ¿Cierto? Ellos habían visto la mano del Señor. Pero cuando tú y yo empezamos a cantar y a orar y a declarar, a pesar de no haber visto, hay algo mucho más poderoso. Tú proveerás. Tú proveerás. Cristo, suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues su promesa es siempre sí y amén. Y luego viene la recomendación. Corazón, no te afanes. ¿Qué más dice? Tu esperanza es firme. Tu esperanza está puesta en Jesús. Él venció. Él ya venció. Si a usted le cuesta tener fe, cante. Acuérdese. Recuérdese. Corazón, no te afanes. Tu esperanza es firme. Alma mía, no calles. Él resucitó y mente mía recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Oh Padre, ¿cuántas veces hemos dejado que el diablo nos atormente porque nos olvidamos de tu grandeza? Oh Señor, hoy día retomamos. ¿Cuántos dicen yo quiero retomar? De ahí, desde el punto en que quedó mi fe, hoy día retomo, hoy día me vuelvo a ti, hoy día, Señor, me paro para decirle a las tinieblas, retrocedan en el nombre de Jesús. Todo quebranto, todo quebrantamiento en mi mente, todo pensamiento inicuo, pensamiento de duda, pensamiento de falta de fe, toda incredulidad que yo mismo anidé, producto de otras personas o producto de mi poca fe. Hoy día me vuelvo. Yo no sé si hay alguien que necesite decirle al Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Oh Señor, yo quiero creer. Me cuesta creer, pero yo quiero creer. Y si yo quiero hacerlo, ayúdame a ver tus maravillas. Ayúdame a notar aquellas pequeñas cosas que tú ya has puesto a mi favor. Oh Señor, así como estuve con Moisés, le dijo a Josué, estaré contigo. Si yo estuve con Moisés, voy a respaldarte a ti. Oh Señor, usted dígale al Señor, yo quiero
Así como tú estás con el pastor, yo quiero que tú estés conmigo. Y mi Dios es tan fiel que Él va a cumplir el anhelo de tu corazón. Levanta tus manos. Quiero que oremos al Señor. Quiero que adoremos un segundo al Señor. Yo necesito, Señor, de tu presencia. Necesito tu ministración. Necesito una fe viva, una fe eficaz. Necesito, Señor, ver un cambio real. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, glorifícate, Señor, tener una fe Señor. no fingida. Glorifícate esta mañana, Señor. Queremos, Dios mío, ir con violencia, arrebatar lo que nos pertenece, Señor, como tus hijos. No queremos estar ya quietos, Señor, y dejar que el enemigo nos tenga, Dios mío, atados, nos tenga amedrentados, nos tenga asustados, en temores, en angustia, Dios mío, en espíritus de hastío, de incredulidad. Señor, queremos ser libres esta mañana. ¿Cuántos quieren ser libres? Libres de cualquier atadura donde el enemigo nos tenga atados. No escuchen más las voces del enemigo. No escuchen más las voces de Satanás que vienen y te hacen sentir menospreciada, menospreciado, poco valorado. Oh, Dios mío, aumenta nuestra fe esta mañana para creer en ti, Señor, para creer sobrenaturalmente, aunque nuestros ojos no vean nada. Sí, Señor. Alza tus ojos y mira, iglesia. Alza tus ojos y mira. No importa lo que haya pasado tus hijos, no importa lo que haya pasado tu matrimonio, no importa lo que estés viviendo en tu trabajo, no importa las heridas a lo mejor que has recibido. Pon la mirada en el Señor, pon la mirada en tu Padre. No importa el diagnóstico que te dijeron, no importa si esas personas te abandonaron. No importa si te ha faltado a lo mejor los recursos que tú necesitas. Es Él que está ahí pendiente de nosotros. Es Él que nos dice cree y serás salvo tú y tu casa. Amén. Cree y tú y tu casa servirán a Jehová. Cree que yo soy tu Jehová, Jireh, tu sustento, tu proveedor. Yo soy tu Jehová Rafa, tu sanador. Yo soy tu sustento, yo soy tu esposo, yo soy tu padre. Oh, Espíritu Santo. De madrugada te buscaré al anochecer. Este es el tiempo, Dios, de avivamiento. Sé que algo nuevo tú vas a hacer. Te buscaré de madrugada, te buscaré al anochecer. Este es el tiempo, Dios, de avivamiento. Sé que algo nuevo tú vas a hacer. Quédate, mi amado.